El hospital permanecía en silencio, escondido al borde del Bosque Nacional de Oregón. Rodeado de árboles cubiertos de nieve y caminos tan retorcidos que apenas aparecían en los mapas, se alzaba como un refugio aislado. Dentro, la habitación 214 esperaba, tal como siempre lo había hecho. Tenue, olvidada, casi nunca usada. Era mencionada solo en susurros entre el personal nocturno, como si algo en ella exigiera respeto o precaución. Nadie sabía explicar por qué, pero los pacientes que eran trasladados allí rara vez mejoraban. El frío persistía en esa habitación, incluso cuando el resto del hospital se caldeaba. Algunos simplemente la llamaban la sala tranquila. Esa misma sala fue evitada durante mucho tiempo, hasta que, en uno de esos inviernos, Ahara King, una niña de 7 años tan silenciosa como la nieve, fue llevada allí. Su piel era tan pálida que parecía translúcida, y su aliento apenas movía el tubo que la asistía. No hablaba. No reaccionaba a la luz ni a los sonidos. Su madre, Mara, una exmaestra de primaria, había dejado todo para estar a su lado. Al principio hacía preguntas, luego simplemente se sentaba en silencio, contando las respiraciones de su hija. Ya no había nieve afuera de la ventana, solo el zumbido de las máquinas llenando el aire, que se volvía cada vez más denso con el peso de la espera. Nadie esperaba que algo cambiara, hasta que apareció una figura al final del pasillo. Era un perro, blanco y negro. Caminaba bajo, cerca del suelo, con un propósito inquietante. Las cámaras de seguridad no lograron captar de dónde venía. El pasillo estaba vacío un momento, y al siguiente, él estaba allí, como si hubiese sido convocado por la súplica silenciosa de Ahara. Un pastor alemán callejero, empapado de nieve derretida, con ojos brillantes que parecían recordar. Se detuvo justo frente a la puerta de la habitación 214, y sin que nadie lo llamara, entró. Ese tramo del hospital era, por tradición, el más tranquilo. Incluso las enfermeras más veteranas evitaban pasar tiempo allí. Por eso, cuando esa figura cubierta de nieve emergió del pasillo, nadie lo detuvo. Cameron, la enfermera de noche, fue la primera en verlo. El perro pasó junto a ella, y en su pecho sintió un extraño calor, como si una voz le susurrara, «Déjalo pasar». Así lo hizo. Dentro de la habitación, Ahara yacía inmóvil. Las máquinas pulsaban suavemente, iluminando el rostro de su madre con un resplandor verdoso y azulado. Mara dormitaba en un sillón, envuelta en una manta. Cuando oyó la puerta crujir, abrió los ojos y se congeló. Un perro estaba de pie en la habitación de su hija. Debería haberle dado miedo, pero no fue así. 12 años atrás, Mara había criado un pastor alemán llamado Toby. Lo había tenido desde cachorro. Fue su compañero fiel durante la maternidad en solitario, su sombra constante. Toby había muerto solo 2 inviernos antes. Y el perro que ahora tenía frente a ella era idéntico. El mismo pelaje, los mismos ojos, la misma serenidad. Cuando la miró, algo dentro de ella se abrió. Sin palabras, asintió una sola vez. Era todo lo que el perro parecía estar esperando. Con tranquilidad, el perro se acercó al colchón, subió con cuidado y se acostó junto a Ahara. Luego colocó una de sus patas sobre la pequeña mano abierta de la niña. Al principio no ocurrió nada. Pero entonces, los dedos de Ahara se curvaron levemente. Su voz rompió el silencio, apenas un susurro, «¿Viniste de verdad?» Nadie había planeado dejar que el perro se quedara. Según el protocolo, no se permitían animales en las camas de los pacientes, mucho menos en cuidados críticos. Pero la sala 214 hacía tiempo que había dejado de seguir reglas. Solo 36 horas antes, Ahara había sido trasladada a cuidados paliativos. Sus órganos se estaban apagando. Su cerebro casi no mostraba respuesta. El Dr. Hall había comunicado la situación de forma fría y clínica. Mara no discutió. Ni siquiera lloró. Solo asintió, entumecida. Así que cuando apareció el perro, esa criatura silenciosa con ojos que entendían más de lo que cualquier humano podría, nadie protestó. Fue Sienna, una de las enfermeras, quien lo dijo primero, en un susurro. «En serio, si él es lo que la mantiene aquí, déjenlo quedarse». Nadie estuvo en desacuerdo. Y así, el perro, al que llamaron Orión, se quedó. Al principio, simplemente yacía junto a Ahara, inmóvil. Pero en cuestión de horas, los dedos de la niña se movieron, su voz volvió a sonar, su ritmo cardíaco se estabilizó. Por la mañana, sus niveles de oxígeno habían mejorado. Sus pupilas respondían.
Los médicos lo anotaron con frialdad, casi con incredulidad. Pero para los que estuvieron allí aquella noche, no fue una coincidencia. Fue un milagro con patas, envuelto en nieve. Se reunieron en la puerta en silencio, inseguros. «Está respondiendo algo», murmuró el Dr. Hall, sin apartar la vista del monitor. «Simplemente no sé a qué». Aquella segunda noche, nadie dudó cuando llegó el personal de seguridad. Aún había voces que expresaban preocupación por el perro en la sala. Pero el doctor fue claro. «Ella se está muriendo», dijo con firmeza. «Si este perro la está ayudando, se queda. Sin preguntas». Nadie volvió a cuestionarlo. Y, de alguna forma, cuanto más tiempo permanecía Orión, más presente parecía estar Ara. Comenzó a seguir las voces con los ojos. Apretó la mano de su madre, Mara, y ella respondió. Era tenue, sutil y lento, pero estaba ahí. Ara regresaba. La mañana del tercer día, logró sentarse con ayuda. Su voz, aún débil, fue clara cuando miró a su madre y preguntó: «¿Puedo comer algo de puré de manzana?». Mara dejó caer la cuchara de la impresión. Las enfermeras lloraron sin disimulo en el pasillo. Nadie se atrevía a llamarlo milagro, no aún. Pero por primera vez en semanas, comenzaron a llamarla por su nombre otra vez. Ya no era simplemente la niña de la 214. El personal se detenía frente a la puerta, presionando las palmas contra el vidrio. No para revisar signos vitales, sino simplemente para atestiguar. Porque algo real estaba ocurriendo allí. No era una cura, ni una teoría. Era una razón para tener esperanza. Y, en la habitación 214, eso ya era suficiente. Para el fin de semana, Ara ya no era la niña que todos esperaban perder. A veces se sentaba erguida durante horas, dibujando con crayones que una enfermera le había traído. Otras, simplemente miraba por la ventana, con la cabeza de Orión reposando sobre su regazo. Pero algo más había empezado a cambiar. Al principio apenas perceptible. El personal nocturno fue el primero en mencionarlo. La temperatura en la habitación caía después de la medianoche, sin importar lo alto que estuviera el termostato. Una enfermera juró que las luces se atenuaban sin que nadie tocara el interruptor. Otra afirmó haber oído susurros al pasar por la puerta. Orión también lo notó. Dejó de dormir por las noches. En vez de eso, se sentaba erguido durante horas, alerta, la mirada fija en la esquina más alejada de la habitación, donde las sombras del monitor cardíaco se agrupaban. Mara lo vio primero. Se despertó en medio de la noche y encontró al perro completamente quieto, tenso, con los ojos fijos en esa esquina oscura. Le susurró su nombre, pero Orión no respondió. Tenía las orejas erguidas, los músculos contraídos, como si escuchara o esperara algo. A la mañana siguiente, una nueva enfermera, Ava, llegó para tomar los signos vitales. Joven, poco familiarizada con la energía extraña de la 214, entró animadamente con un saludo. «Buenos días, Ara». Pero antes de que pudiera continuar, la niña la interrumpió. «Ella no duerme como nosotros». La habitación quedó en silencio. Ava parpadeó, confundida por el tono grave de la niña, tan calmado, tan mayor para su edad. Mara se sobresaltó en su silla. Los dedos de Ara se movieron lentamente sobre el pelaje de Orión, su expresión indescifrable. Esa misma tarde, el Dr. Hall regresó con un nuevo conjunto de escáneres cerebrales. Había actividad creciente en áreas que antes se consideraban inactivas. Pero también empezó a documentar otra cosa: el comportamiento de Orión. En sus notas privadas escribió cosas que ninguna revista médica aceptaría. El perro está alerta a las 3:12. El paciente fija la mirada en la esquina. La temperatura baja nuevamente. No sabía qué pensar. Pero lo sentía también. Había algo en la habitación. O quizás algo que la observaba. La séptima noche, la nieve afuera se había espesado, convirtiéndose en un velo silencioso. En el interior de la 214, el aire era denso. No por miedo, sino por una espera que no se podía nombrar. Ara dormía, su pequeña mano descansando suavemente sobre la de Orión. Mara dormitaba en el sillón, envuelta en su cardigan de lana. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por el pulso verde del monitor cardíaco. A las 3:14 de la madrugada, Orión se levantó. No ladró, no gruñó. Simplemente se puso en pie, los músculos tensos, orejas al frente. Su mirada regresó a la misma esquina. Esta vez,
Se movió. Dio un paso lento, luego otro, colocándose entre Ara y la sombra. La cola rígida, la cabeza baja. Mara despertó de golpe, sintiendo el cambio en el aire. Se sentó rápidamente, el corazón acelerado. «Ara», susurró. La niña no se movió. Entonces, las luces zumbaban, una parpadeó y el vidrio estalló. La habitación se sumió en una oscuridad temblorosa. Ara comenzó a convulsionar. Su cuerpo se arqueó, la boca abierta en un grito que no emitió sonido alguno. El monitor chilló de repente. La frecuencia cardíaca de Ara se volvió errática y los niveles de oxígeno comenzaron a desplomarse. Mara gritó pidiendo ayuda y presionó el botón de emergencia. Nadie llegó. En medio de las sombras parpadeantes, Orión se lanzó hacia adelante. No chocó contra ninguna pared ni cortina, sino contra algo invisible. El sonido que emitió fue un gruñido profundo, salvaje, arrancado desde lo más hondo de su ser. No atacaba al vacío, se movía con propósito, embistiendo repetidamente el espacio cercano a la esquina. Sus garras raspaban las baldosas. Y entonces, algo cambió. Jadeó. Las luces dejaron de parpadear, la máquina se estabilizó, el aire se volvió más cálido, más ligero, más fácil de respirar. El doctor Hall irrumpió en la habitación con los ojos muy abiertos. Observó la luz rota, el caos, el cuerpo de la niña acunado en los brazos de Mara y al perro, firme, plantado entre ellas y la esquina, con los dientes expuestos hacia la nada. «¿Qué pasó?», preguntó, sin recibir respuesta. Entonces Ara gimió suavemente y susurró contra el pecho de su madre. «No lo dejé llevarme». La nieve afuera comenzaba a derretirse, pero la habitación 214 aún se sentía como invierno. Incluso con la calefacción encendida, un escalofrío se aferraba a las esquinas. Una tensión persistía desde aquella noche en que las luces estallaron. Ara no hablaba mucho desde entonces. Respondía cuando le preguntaban, a veces sonreía, pero había cambiado. Había una calma inquietante en su forma de escuchar cosas que nadie más parecía oír. Mara lo notó primero. Como su hija miraba hacia ese rincón sombrío antes de dormirse, como acariciaba el pelaje de Orión en silencio, como ya no tarareaba cuando la habitación estaba en calma, solo cuando el perro gruñía muy bajo. «Ha cambiado», dijo una enfermera con voz queda. «No es solo la curación, es como si llevara algo con ella». El doctor Hall empezó a visitarla sin su portapapeles. Ya no se inclinaba a tomar notas, no porque esperara mejoras médicas, no las había, sino porque algo pasaba en esa habitación. Un día, por la mañana, Ara miró desde su manta y preguntó: «¿Los nombres tienen electricidad?». Mea, sorprendida, pausó su taza de café a medio camino de los labios. «A veces», respondió con cautela. «¿Por qué?». Ara no contestó, pero esa noche volvió a suceder. Orión fue el primero en notarlo. Sus orejas se movieron, su cola tembló. Las luces se atenuaron, la temperatura descendió. Mara, inquieta, se cubrió con más fuerza. «¿Qué pasa?», susurró. Ara no parecía asustada. Parecía preparada. «Ha vuelto», dijo. Orión se levantó de la cama, se posicionó como siempre, frente a la esquina. Ara no apartó la vista de ese punto oscuro. Entonces, sin girarse, habló. «Si digo su nombre, no puede quedarse». Mara se tensó. Su instinto de madre gritó: «No, no lo invites, no lo acerques». Pero en los ojos de su hija había firmeza. En Orión, calma. Entonces Ara susurró el nombre. Fue un sonido extraño, filoso y fragmentado como cristal roto y piedra antigua. No era inglés. No era nada que Mara hubiese escuchado antes. Las luces titilaron. El aire se volvió gélido. Orión ladró, no como antes. Esta vez fue un estruendo, una orden. Un rugido lleno de furia y protección. El silencio se rompió como vidrio. Algo se alzó y, de repente, como si el aire se hubiera comprimido y liberado al mismo tiempo, desapareció. Ara jadeó y cayó de nuevo sobre las almohadas. Temblaba, pero no de miedo, sino de agotamiento. Mea corrió hacia ella. «¿Qué hiciste? ¿Qué fue eso?». Ara abrió los ojos, su voz era suave pero firme. «Dije lo que no quería que yo supiera». «¿Y qué era?». «Su nombre», respondió. «Y ahora ya no puede esconderse». Orión regresó a la cama y se acurrucó junto a ella, colocando una pata protectora sobre su pecho. Por primera vez, la habitación se sintió cálida.
Los días siguientes fueron tranquilos, distintos. La habitación de Ara se volvió más que una simple habitación de hospital. Era un lugar que nadie podía explicar del todo. La recuperación fue documentada, medida, pero nunca comprendida. Los médicos usaron palabras como remisión espontánea, reactivación neurológica, regeneración celular inesperada. Pero ni esos términos explicaban lo que había pasado en la habitación 214. Y nadie, nunca, supo explicar a Orión. Así que dejaron de intentarlo. Observaron con asombro cómo Ara pasaba del coma a la conciencia. De estar en silencio, a sonreír. Su cuerpo sanaba más rápido de lo que nadie creía posible. Y Orión siempre estaba allí, a su lado. Tranquilo. Ya no parecía un perro, sino una presencia en guardia. Días antes, una tarde cualquiera, el Dr. Hall se sentó junto a Mara. En la mano sostenía un sobresellado. Esto llegó a recepción, dijo. Nadie lo entregó directamente. Solo apareció. Creo que tiene que ver con él. Mara lo abrió lentamente. Dentro había una vieja fotografía descolorida por el sol. Mostraba a una niña, no mayor que Ara, de pie en la nieve con un pastor alemán blanco y negro a su lado. No era un perro cualquiera. Tenía los mismos ojos profundos, las orejas erguidas, la misma postura orgullosa que Orión. En el reverso de la foto estaba escrito: 1952, habitación 214. Él la salvó. El parecido era asombroso. No solo entre las niñas, sino entre los perros. Sugería algo más que una simple coincidencia, un guardián que trascendía el tiempo. Mara alzó la mirada, perpleja. Esto no puede ser real. El Dr. Hall se inclinó hacia ella. No es todo. Investigué. En cada década, al menos una vez, la habitación 214 recibe un paciente con una recuperación imposible de explicar. Siempre hay un perro blanco y negro. Nunca figura en los registros, pero siempre aparece. Y luego desaparece. ¿Pero por qué?, susurró Mara. ¿Por qué ahora? Ella misma respondió esa pregunta más tarde, esa noche. No vino por mí, dijo Ara, su voz suave. ¿Vino porque regresó? La sombra. Asintió lentamente. Es antigua. Espera en lugares silenciosos. Se alimenta cuando la gente deja de creer que será vista. Pero Orión, él recuerda. Ya la enfrentó una vez. Perdió a alguien entonces. Y ahora espera. Mara la miró, confundida. ¿Estás diciendo que no es solo un perro? Ara negó con la cabeza. Tal vez no más que un perro. Pero sin duda, más que eso. Esa noche, Orión se colocó una vez más en la esquina de la habitación. No estaba tenso. No estaba listo para luchar. Solo observaba, como si siempre hubiera estado ahí, esperando. Las luces no parpadearon. El frío no volvió. La habitación, por fin, estaba en paz. El día del alta llegó. Los pasillos del hospital estaban inusualmente silenciosos mientras caminaban. Orión se envolvió lentamente en el abrigo rosa de Ara. Nadie dijo una palabra. No hubo aplausos, ni despedidas. Solo respeto. Reverencia silenciosa en la puerta. Mara se volvió hacia el Dr. Hall. ¿Vendrá con nosotros? Él la miró y luego observó a Ara, quien simplemente acarició a Orión. Creo que se quedará, hasta que ella ya no lo necesite. Ara se agachó y presionó su frente contra la de Orión. «Te acordaste de mí», susurró. Y tal vez, solo tal vez, ya se habían conocido antes. En otra vida. En otra lucha. En otra habitación donde un niño también había estado deslizándose hacia la oscuridad. Quizás algunos espíritus no regresan como fantasmas, sino como guardianes. Y tal vez, cuando el amor es lo suficientemente profundo, trasciende el tiempo, la carne e incluso la especie. Orión permaneció en silencio, como siempre. No movió la cola, no ladró. Caminó junto a Ara, no como mascota, ni como perro de terapia, sino como algo más antiguo. Algo con memoria. Y en ese último instante, cuando las puertas se abrieron y entró la luz, Mara se volvió una última vez. La habitación 214 estaba tranquila. Pero, de algún modo, no del todo vacía. El hospital permanecía en silencio, escondido al borde del Bosque Nacional de Oregón.
Rodeado de árboles cubiertos de nieve y caminos tan retorcidos que apenas aparecían en los mapas, se alzaba como un refugio aislado. Dentro, la habitación 214 esperaba, tal como siempre lo había hecho. Tenue, olvidada, casi nunca usada. Era mencionada solo en susurros entre el personal nocturno, como si algo en ella exigiera respeto o precaución. Nadie sabía explicar por qué, pero los pacientes que eran trasladados allí rara vez mejoraban. El frío persistía en esa habitación, incluso cuando el resto del hospital se caldeaba. Algunos simplemente la llamaban la sala tranquila. Esa misma sala fue evitada durante mucho tiempo. Hasta que, en uno de esos inviernos, Ahara King, una niña de 7 años tan silenciosa como la nieve, fue llevada allí. Su piel era tan pálida que parecía translúcida, y su aliento apenas movía el tubo que la asistía. No hablaba. No reaccionaba a la luz ni a los sonidos. Su madre, Mara, una exmaestra de primaria, había dejado todo para estar a su lado. Al principio hacía preguntas, luego simplemente se sentaba en silencio, contando las respiraciones de su hija. Ya no había nieve afuera de la ventana, solo el zumbido de las máquinas llenando el aire, que se volvía cada vez más denso con el peso de la espera. Nadie esperaba que algo cambiara, hasta que apareció una figura al final del pasillo. Era un perro, blanco y negro. Caminaba bajo, cerca del suelo, con un propósito inquietante. Las cámaras de seguridad no lograron captar de dónde venía. El pasillo estaba vacío un momento, y al siguiente, él estaba allí. Como si hubiese sido convocado por la súplica silenciosa de Ahara. Un pastor alemán callejero, empapado de nieve derretida, con ojos brillantes que parecían recordar. Se detuvo justo frente a la puerta de la habitación 214, y sin que nadie lo llamara, entró. Ese tramo del hospital era, por tradición, el más tranquilo. Incluso las enfermeras más veteranas evitaban pasar tiempo allí. Por eso, cuando esa figura cubierta de nieve emergió del pasillo, nadie lo detuvo. Cameron, la enfermera de noche, fue la primera en verlo. El perro pasó junto a ella, y en su pecho sintió un extraño calor, como si una voz le susurrara, «Déjalo pasar». Así lo hizo. Dentro de la habitación, Ahara yacía inmóvil. Las máquinas pulsaban suavemente, iluminando el rostro de su madre con un resplandor verdoso y azulado. Mara dormitaba en un sillón, envuelta en una manta. Cuando oyó la puerta crujir, abrió los ojos y se congeló. Un perro estaba de pie en la habitación de su hija. Debería haberle dado miedo, pero no fue así. 12 años atrás, Mara había criado un pastor alemán llamado Toby. Lo había tenido desde cachorro. Fue su compañero fiel durante la maternidad en solitario, su sombra constante. Toby había muerto solo 2 inviernos antes. Y el perro que ahora tenía frente a ella era idéntico. El mismo pelaje, los mismos ojos, la misma serenidad. Cuando él la miró, algo dentro de ella se abrió. Sin palabras, asintió una sola vez. Era todo lo que el perro parecía estar esperando. Con tranquilidad, el perro se acercó al colchón, subió con cuidado y se acostó junto a Ahara. Luego colocó una de sus patas sobre la pequeña mano abierta de la niña. Al principio no ocurrió nada. Pero entonces, los dedos de Ahara se curvaron levemente. Su voz rompió el silencio, apenas un susurro, «¿Viniste de verdad?» Nadie había planeado dejar que el perro se quedara. Según el protocolo, no se permitían animales en las camas de los pacientes, mucho menos en cuidados críticos. Pero la sala 214 hacía tiempo que había dejado de seguir reglas. Solo 36 horas antes, Ahara había sido trasladada a cuidados paliativos. Sus órganos se estaban apagando. Su cerebro casi no mostraba respuesta. El doctor Hall había comunicado la situación de forma fría y clínica. Mara no discutió. Ni siquiera lloró. Solo asintió, entumecida. Así que cuando apareció el perro, esa criatura silenciosa con ojos que entendían más de lo que cualquier humano podría, nadie protestó. Fue Sienna, una de las enfermeras, quien lo dijo primero, en un susurro. «En serio, si él es lo que la mantiene aquí, déjenlo quedarse». Nadie estuvo en desacuerdo. Y así, el perro, al que llamaron Orión, se quedó. Al principio, simplemente yacía junto a Ahara, inmóvil. Pero en cuestión de horas, los dedos de la niña se movieron, su voz volvió a sonar, su ritmo cardíaco se estabilizó. Por la mañana, sus niveles de oxígeno habían mejorado. Sus pupilas respondían. Los médicos lo anotaron con frialdad, casi con incredulidad.
Pero para los que estuvieron allí aquella noche, no fue una coincidencia. Fue un milagro con patas, envuelto en nieve. Se reunieron en la puerta en silencio, inseguros. «Está respondiendo algo», murmuró el Dr. Hall, sin apartar la vista del monitor. «Simplemente no sé a qué». Aquella segunda noche, nadie dudó cuando llegó el personal de seguridad. Aún había voces que expresaban preocupación por el perro en la sala. Pero el doctor fue claro. «Ella se está muriendo», dijo con firmeza. «Si este perro la está ayudando, se queda. Sin preguntas». Nadie volvió a cuestionarlo. Y, de alguna forma, cuanto más tiempo permanecía Orión, más presente parecía estar Ara. Comenzó a seguir las voces con los ojos. Apretó la mano de su madre, Mara, y ella respondió. Era tenue, sutil y lento, pero estaba ahí. Ara regresaba. La mañana del tercer día, logró sentarse con ayuda. Su voz, aún débil, fue clara cuando miró a su madre y preguntó: «¿Puedo comer algo de puré de manzana?». Mara dejó caer la cuchara de la impresión. Las enfermeras lloraron sin disimulo en el pasillo. Nadie se atrevía a llamarlo milagro, no aún. Pero por primera vez en semanas, comenzaron a llamarla por su nombre otra vez. Ya no era simplemente la niña de la 214. El personal se detenía frente a la puerta, presionando las palmas contra el vidrio. No para revisar signos vitales, sino simplemente para atestiguar. Porque algo real estaba ocurriendo allí. No era una cura, ni una teoría. Era una razón para tener esperanza. Y, en la habitación 214, eso ya era suficiente. Para el fin de semana, Ara ya no era la niña que todos esperaban perder. A veces se sentaba erguida durante horas, dibujando con crayones que una enfermera le había traído. Otras, simplemente miraba por la ventana, con la cabeza de Orión reposando sobre su regazo. Pero algo más había empezado a cambiar. Al principio apenas perceptible. El personal nocturno fue el primero en mencionarlo. La temperatura en la habitación caía después de la medianoche, sin importar lo alto que estuviera el termostato. Una enfermera juró que las luces se atenuaban sin que nadie tocara el interruptor. Otra afirmó haber oído susurros al pasar por la puerta. Orión también lo notó. Dejó de dormir por las noches. En vez de eso, se sentaba erguido durante horas, alerta, la mirada fija en la esquina más alejada de la habitación, donde las sombras del monitor cardíaco se agrupaban. Mara lo vio primero. Se despertó en medio de la noche y encontró al perro completamente quieto, tenso, con los ojos fijos en esa esquina oscura. Le susurró su nombre, pero Orión no respondió. Tenía las orejas erguidas, los músculos contraídos, como si escuchara o esperara algo. A la mañana siguiente, una nueva enfermera, Ava, llegó para tomar los signos vitales. Joven, poco familiarizada con la energía extraña de la 214, entró animadamente con un saludo. «Buenos días, Ara». Pero antes de que pudiera continuar, la niña la interrumpió. «Ella no duerme como nosotros». La habitación quedó en silencio. Ava parpadeó, confundida por el tono grave de la niña, tan calmado, tan mayor para su edad. Mara se sobresaltó en su silla. Los dedos de Ara